Hola, bienvenidos a Palabras de Vida. Somos un ministerio evangelístico con la misión de llevar el mensaje de Cristo a nuestros oyentes a través de las redes sociales. Con ustedes, Alex Ospina. Bendiciones. Seguimos con el estudio, la serie de Romanos, tercera parte. Dice lo siguiente, Romanos 1, 18 al 28. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Iniciemos con una oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos presentamos delante de ti, dispuestos, Señor, a recibir de tu palabra, dispuestos a adquirir conocimiento, Señor. Pero antes que nada, ponemos nuestra vida delante de ti y te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones, Señor. Límpianos. Confesamos, Señor, que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de ti. Ten misericordia, eterno Dios, y te pedimos que nos limpies con la sangre preciosa de tu Hijo derramada en la cruz del Calvario. Confesamos que somos pecadores y que necesitamos, Señor, de tu perdón, de tu gracia en Cristo Jesús. Padre, disponemos nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para este estudio que vamos a comenzar. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des entendimiento. Ayúdanos a comprender esta palabra, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica. Te pedimos, Padre Celestial, que a través de tu Espíritu Santo nos ilumines para que podamos ver tu palabra. Revélanos tu palabra, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como hemos podido leer, pues es un texto largo,
realmente este estudio va a estar muy carnudo, muy gordito, porque de verdad hay mucho por hablar. Quise como ponerlo en partes, pero me parece que todo es tan importante que es necesario que lo estudiemos completo. Les recuerdo Romanos 1 del 18 al 32, la que acabamos de leer. Muy bien, versículo 18, comenzamos con este versículo 18 que de verdad nos conmueve un poco. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí se está hablando de la ira de Dios, de que Dios está airado. Recuerden tener en sus manos un cuadernito, un lapicero, un resaltador y su Biblia, porque hay muchas cosas que apuntar y pues es necesario escribir para que no se nos olviden los detalles. Muy bien, la ira de Dios. Me parece que es algo que muchos no creen. Yo he tenido conversaciones con personas, de hecho también cristianas, y cuando les hablo de la ira de Dios, me han dicho que quién sabe qué tipo de Dios es en el que yo creo, porque en el Dios que ellos creen es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y yo no estoy diciendo que no estoy diciendo que Dios no sea misericordioso, bondadoso, amoroso, compasivo, pero también es un Dios que está airado. Y lo digo en el presente porque de hecho el versículo empieza de esa manera. No dice la ira de Dios se va a revelar, o la ira de Dios se reveló, o la ira de Dios algún día se va a revelar. No, está diciendo la ira de Dios se revela desde el cielo. Está en presente. Lo que pasa es que lamentablemente muchas iglesias, muchas congregaciones no hablan de todos los aspectos de lo que es realmente Dios. Hablamos de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su compasión, de su poder, de su magnificencia, pero no hablamos de la ira, no hablamos del juicio, no hablamos del infierno. Y entonces mucha gente cree que este concepto es un concepto antiguo y que Dios, como es amor, no se puede airar. Qué pena contradecirlos, pero el hecho de que Dios ame también significa que Él aborrece, también significa que Él se enoja. Y podemos mirar el Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice de esta manera: Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Mire, qué curioso, aquí también está hablando en presente. Está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. Ha labrado saetas ardientes. Estamos hablando del Dios amoroso, pero Dios también tiene ira. Hay otro salmo, el Salmo 79:5, dice lo siguiente: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Y nos vamos también para Isaías. Isaías 34:2. Fíjense lo bello que es la palabra del Señor.
Dice, porque Jehová está airado. Otra vez está hablando en presente. En los 3 versículos que hemos visto, está hablando en presente. Tiempo presente, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Es interesante cuando queremos conocer a Dios, los aspectos de Dios, las características de Él, su personalidad. Y dentro de su personalidad estamos hablando de un Dios que está airado contra el impío. Dice aquí la palabra en el versículo 18, ya retomamos aquí Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Falta de temor a Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No podemos pretender ocultar esto, hay que predicarlo. Dios está airado. Dios realmente está enojado con la creación, con el ser humano. Y es algo que realmente a muchos impacta. Como les decía ahora, he tenido muchas charlas con personas que me dicen que quién sabe en qué tipo de Dios creo yo, porque el Dios que ellos creen no está enojado, no aborrece. Sí, se aborrece. Él da vida, Él mata, Él ama, Él aborrece. Él es temible. Realmente es un Dios, es el Dios, el único Dios verdadero, pero debemos también conocer ese aspecto de Él, de su ira, de su enojo. Y vemos aquí que Dios, ¿por qué está enojado? Por la impiedad del ser humano, por la falta de temor, es decir, por el pecado del ser humano. Dios está airado contra el impío y esa ira se revela en el presente, es decir, es permanente. Dios está airado. Ahora, vámonos al versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí estamos hablando realmente qué es lo que ha pasado. ¿Por qué el ser humano se ha vuelto un ser que no tiene temor de Dios? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Dios ha manifestado su ira a través de la creación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la humanidad dice, Dios no existe. Los seres humanos dicen, Dios no existe. Y esto, pues, ha hecho que el ser humano deje de creer en Dios. Ahora, si miramos y analizamos bien el versículo 21 y 22, nos dice aquí que los hombres, que el ser humano conoce a Dios y no le glorifica ni le da gracias. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí hay algo muy importante. Muchas personas empiezan a razonar, como dice aquí el versículo 21, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué tipo de razonamientos tiene el ser humano? Pues empieza con los argumentos, uno, que Dios no existe.
Y nos encontramos con muchas personas que tienen este tipo de pensamientos. Dicen, Dios no existe. ¿Pero por qué dicen esto? Debido a la oscuridad que hay en su corazón. Dios se ha revelado, como lo dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que la creación, el planeta en el que vivimos, el universo, es prueba fehaciente de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo complejo, una naturaleza hermosa, animales, plantas, el mismo aire que respiramos, el cielo, el firmamento. Todo eso es evidencia de que hay una mente inteligente que ha diseñado todo esto. En una charla anterior, en un audio anterior, ustedes lo pueden escuchar. Yo les decía a ustedes que si nosotros nos ponemos a ver a nuestro alrededor y no miramos la naturaleza, solamente mire su habitación. ¿Qué hay a su alrededor? Yo tengo aquí un cuaderno, tengo el celular, tengo una lámpara, tengo un monitor, la ropa que llevo puesta, todo ha sido diseñado, creado por alguien. El apartamento en donde estoy en este momento, alguien lo diseñó, alguien lo construyó. Cada elemento que tenemos, el reloj, evidencia el hecho de que el reloj exista, evidencia de que alguien lo hizo. El hecho de que yo esté aquí sentado en el escritorio, evidencia que alguien hizo el escritorio. Eso no salió de la nada. Eso no se produjo solo con el pasar de los tiempos. Entonces, la misma creación le muestra al ser humano que Dios existe. Dios se manifiesta por medio de las cosas hechas. Y termina aquí el versículo con una chapita muy interesante. De modo que no tienen excusa. Es decir, ningún ser humano puede excusarse y decir que no cree en Dios porque hay una evidencia grandísima que es la misma creación. Si algo tan simple y tan sencillo como un cuaderno necesita de un diseñador, por obvias razones, la vida, la naturaleza, la fauna, la flora, cosas muchísimo más complejas, requieren de un diseñador. Y ese diseñador es Dios por excelencia. Pero entonces el ser humano entra en oscuridad y dice, Dios no existe, y empieza a generar argumentos. El ser humano empieza a pensar y empieza a decir, bueno, Dios no existe, ¿por qué? Porque hay hambre, porque hay pestes, hay destrucción, hay injusticia, hay muerte, hay guerras. Y ellos, quienes no creen, usan esta excusa entre comillas, porque ya sabemos que el ser humano no tiene excusa de decir que Dios no existe, pero quieren usar estos argumentos que de por sí carecen de solidez para decir que Dios no existe. Bueno, la pregunta aquí no es Dios, o la cuestión no es decir Dios no existe porque tenemos hambre, pestes, destrucción, injusticia, muerte, guerras. No. Lo que debemos preguntarnos es ¿por qué está el hambre? ¿Por qué hay pestes? ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué Dios permite la injusticia? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios permite las guerras? Sin sacar a Dios de la ecuación. Dios la está permitiendo por alguna razón que ya lo vamos a ver.
decimos entonces que el hombre empieza a argumentar, ¿cierto? Empieza a razonar, porque dice que se envanecieron en sus razonamientos. Y empiezan también, además de sacar este tipo de argumentos, el hombre ha creado unas teorías para dar una explicación a la no existencia de Dios. Hablan de la evolución, hablan del ateísmo, falsas religiones u otras creencias, el humanismo, entre otras. Conocemos la teoría de la evolución, todos las conocemos, y se llama teoría de la evolución, pero hoy día lo enseñan en los colegios como si hubiese sido un hecho. Si nos ponemos a analizar e investigar profundamente la teoría de la evolución, nos damos cuenta que tiene unos vacíos impresionantes. Por empezar, no es científico. ¿Por qué no es científico? El método científico, me perdonan ahí la redundancia, el método científico dice que para que algo sea científico, sea declarado como algo científico, debe ser observable y repetible. Es decir, yo debo verlo con mis propios ojos y lo debo repetir. Un ejemplo, ustedes cogen agua en una olla, la ponen en la estufa y ustedes saben que después de que el agua está a los 100 grados centígrados, entra en punto de ebullición. Y ustedes pueden ver el punto de ebullición, cuando está la temperatura y cuando empezó a sacar las burbujitas. Y usted eso lo está viendo. Y fuera de eso, usted puede cambiar de olla y coger agua de la nevera y hacer el mismo procedimiento y va a obtener el mismo resultado porque es repetible, se puede repetir las veces que usted quiera y usted lo ve, cosa que la evolución no se puede hacer. La evolución usted no la ve, ni tampoco es repetible. Por eso no es científica, porque no entra en el concepto del método científico. Pero estamos en oscuridad, el ser humano está en oscuridad y prefiere creer en este tipo de cosas que aparentemente son ciertas porque tienen cierta elocuencia y quienes exponen sus teorías pues obviamente lo hacen de una manera muy estudiosa y elocuente, pero en últimas al analizarlo profundamente nos damos cuenta que no es cierto. De hecho hay muchos hay muchos científicos que son creacionistas, que no creen en la teoría de la evolución porque tiene muchos vacíos y entonces se apoyan en el creacionismo, de que hay una mente inteligente detrás, hay un diseñador de todo esto. Bien, entonces aquí entra el versículo 22 que dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entonces empezamos a ver este tipo de cosas, otro tipo de religiones. Hoy está muy de moda la frase si crees en Dios está bien, no importa la imagen que tú tengas de Dios, el concepto que tenga de Él, no importa, lo importante es que creas en Él. Y empiezan a lanzarnos a nosotros una serie de frases que parecen que son elocuentes, pero realmente profesan ser sabios, pero se hacen necios. Y hoy día todo es relativo, pero la misma frase todo es relativo se anula a sí mismo porque esa frase es un absoluto. Entonces, esta cantidad de teorías que sacan estas personas, pues realmente lo único que hacen es distorsionar la verdad y terminan en últimas pues corrompiendo al ser humano y haciéndole creer una mentira. Ahora entramos al versículo 24.
Bueno, no, vamos a leer también el 23 porque también es necesario. Con eso complementamos esto que les acabo de decir, que dice, les leo desde el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que el ser humano cambia la gloria de Dios, como les había explicado ahora, que es un Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible. Es decir, empezamos ya a fijarnos en el ser humano y no en Dios, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, que entra en la cuestión de muchas religiones que adoran a muchos animales, ¿sí? Y de hecho la misma evolución o la teoría de la evolución, aunque no lo hace de una manera religiosa, adora, da gloria a la naturaleza. Y vemos en muchos programas documentales muy importantes, demasiado interesantes, que hablan de la naturaleza, pero no glorifican a Dios. ¿Qué dicen? Hablan de los milagros de la vida, de cómo la naturaleza se abre paso, de cómo la misma vida va evolucionando, pero no tienen en cuenta a Dios para nada. Hablan de la creación, sí, de los seres que Dios creó, pero no tienen en cuenta a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando el ser humano no tiene en cuenta a Dios? ¿Qué es lo que hemos estado explicando en este momento? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hay un abandono de parte de Dios. Y si nos fijamos bien en el versículo 24, dice que Dios los entregó a la inmundicia. En el versículo 26, también dice que Dios los entregó. Y en el versículo 28 también dice que Dios entregó al ser humano. Es decir, lo abandonó. En el versículo 24, Dios entrega al ser humano a la inmundicia. En el versículo 26, entregó al ser humano a pasiones vergonzosas. En el versículo 28, los entregó a una mente reprobada. Dios, entonces, cuando el ser humano no tiene en cuenta a Dios, no lo glorifica. Ojo, glorificar a Dios no es lo que hacen muchos, que empiezan a cada ratico a decir gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién le da la gloria a Dios? Eso no es darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios es obedecerle. Eso es darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios es que si tú eres casado y tienes tu argolla de matrimonio, cuando sales de tu casa, no te la quitas, la luces, la muestras. Y estás obedeciendo al Señor, estás glorificando al Señor cuando haces eso. Entonces no es estar hablando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, como muchos tienen por ahí por costumbre. Entonces en el versículo 24 dice que Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Dios permite o deja que el ser humano siga su camino, siga su curso como Él quiere. ¿Cuál es el problema? Como nuestra naturaleza es pecaminosa, como nuestra naturaleza es mala, el resultado que vamos a obtener es malo. Nuestros caminos van a ser malos. Nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras ideologías, todo va a ser malo. En este caso, Dios entrega al ser humano a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero aquellas personas que deciden no tener en cuenta a Dios en sus vidas, Dios los entrega y ellos terminan deshonrando sus propios
cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ojo, en el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y llega el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Cómo el ser humano empezó a cambiar la gloria de Dios, cambió la verdad de Dios? Y todo lo que hace de ahí en adelante es tergiversado, es corrompido, porque no podemos ser santos como lo es el Señor. Entonces en el versículo 25, ¿qué nos dice? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, como lo estaba diciendo ahora, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pasamos al versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y aquí es la segunda vez que está hablando de que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y aquí se habla de un tema muy delicado, que es el de la homosexualidad, para quienes creen que Dios aprueba la homosexualidad. Pues aquí les tengo este texto que dice: Dios los entregó, los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron. Otra vez viene el ser humano aquí y hace un cambio. De lo que Dios les dio, empiezan a cambiar conceptos. Cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios. Y ahora, ¿qué hicieron las mujeres? Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí usted me podría estar diciendo, pero no habla de homosexualidad. Bueno, ahí le va el 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí está hablando de la homosexualidad. Una de las grandes deshonras que el ser humano puede hacerle a su cuerpo, al templo de Dios, es entregarlo a pasiones vergonzosas. La pornografía, el sexo ilícito, la homosexualidad son consecuencias del abandono de Dios, porque el ser humano no lo ha querido tener en cuenta. Entonces Dios los abandona. Dios los deja a su suerte. Deja al ser humano a su suerte. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez, Dios los entregó, vuelve otra vez, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí viene una lista impresionante de lo que es la maldad del ser humano. Y dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Aquí está Pablo realmente mostrándonos a nosotros la condición que tenemos como seres humanos, la triste condición que tenemos a causa de haber rechazado a Dios,
de no tenerlo en cuenta, de cambiar la verdad de Dios, de cambiar su gloria. He aquí las consecuencias. Y hoy nos preguntamos por qué existe entonces la maldad, como hablábamos ahorita, por qué existen las guerras, por qué existe el hambre, por qué existen las tragedias, el hambre en el mundo, las enfermedades, porque el ser humano no ha querido tener en cuenta a Dios. Y Dios es caballero. El ser humano no quiere saber nada. Si usted no quiere saber nada de Dios en su vida, pues Dios se va. Donde está Dios hay bendición, pero si Él se va, la bendición no se va a quedar. Y nosotros hoy día, ¿qué pretendemos? Pretendemos que el Dios Todopoderoso bendiga a una cantidad de seres humanos que aquí acabamos de ver desprecian a Dios, cambian la gloria de Dios, cambian la verdad de Dios, no aprueban tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿cómo pretenden que haya bendición en sus vidas? ¿Cómo pretenden que en el mundo haya paz, haya abundancia, como todos quisiéramos, si no tenemos en cuenta a Dios? Y ya nos dimos cuenta que el ser humano no es capaz de dar esto por sí mismo. El ser humano es malo por naturaleza porque no ha querido tener en cuenta a Dios. La maldición ha llegado al planeta Tierra porque el ser humano en general no ha querido tener en cuenta a Dios. En síntesis, el abandono del Señor y la ira es causada por el versículo 21. Conocimos a Dios y no lo glorificamos ni le dimos gracias. Versículo 23. Cambiamos la gloria de Dios. Versículo 28. No aprobamos tener en cuenta a Dios. Entonces, ya no hay más que hacer. Las preguntas que podríamos hacernos ahora es: el hambre, las guerras, la enfermedad, la desigualdad, la pobreza, ¿es culpa de Dios o del ser humano que no quiere saber nada de Él? Contésteme usted que me está escuchando. Esta otra pregunta: ¿es el ser humano lo suficientemente sabio para vivir una vida abundante sin Dios? De ninguna manera. No se puede. La misma historia lo confirma. La misma historia nos muestra que el ser humano no es capaz. Y hoy día vemos una decadencia impresionante. Si hoy usted se vio reflejado en esta lista de maldades, de pecado que estudiamos, si usted es una persona que está cayendo en cuenta que está apartado de Dios, que Dios lo ha abandonado, lo abandonó porque usted no lo ha querido tener en cuenta. Pues este estudio es para que usted analice y piense muy bien por qué usted no ha querido tener en cuenta a Dios. De la maldad tan impresionante que hay en nuestro ser a causa de habernos apartado de Dios. De veras que este estudio es un poco triste, porque aquí no hablamos de nada bueno. No hay nada bueno en esto que les acabo de decir. Pero es un mensaje que Pablo ha dejado, porque
está poniendo en evidencia la culpabilidad del hombre en todo lo que nosotros evidenciamos hoy día. La pregunta es, ¿qué nos depara entonces ahora con Dios? Si la ira está sobre nosotros, ¿quién nos va a defender? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién puede ayudarnos a salir de esta situación tan complicada? Pues bueno, no se pierdan el próximo capítulo de esta serie Romanos. Con eso terminamos hoy la serie, el capítulo número 3, y Dios mediante la próxima semana estaremos publicando el número 4. Entonces, pues ahí les dejo para que piensen. Y pues queda uno con un desazón, un sinsabor. Pero tómense el tiempo y vuelvan y escuchen el audio y miren que realmente el ser humano, la condición del ser humano con Dios es que Dios está irado con la humanidad. El mundo está enemistado con Dios. Tiene un gran enemigo que se llama Dios, el eterno Dios de Israel. Un abrazo, bendiciones.